Buenas, con el saludo del día. Hoy me ha tocado exponer sobre la ley de los gases y voy a contar primero mi carátula y mis datos y comenzamos con la ley de los gases. Comenzamos con la ley ideal, la ley ideal del gas, ¿no? Que a temperaturas altas y a presiones bajas es lo ideal. Y a temperaturas bajas y presiones altas, no ideal, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir esto, no? Que en la naturaleza, en donde nos encontramos ahora, una temperatura ideal, una presión ideal, o sea, una presión natural, ¿no? Cuando es ideal, puede ser medible, infinidad de cosas, ¿no? Pero en su antónimo no, no. Entonces continuamos. Y se muestra la ley general del gas ideal, no, la ley del gas ideal, que nos quiere decir que la presión y el volumen es igual a la constante mol por la constante universal de los gases, fórmula ya dicha, por su temperatura. Ya. Esta no es aplicable tanto en nuestra carrera, ¿no? Nosotros nos enfocamos más en industrial, pero ya teniendo en cuenta todos estos datos, podemos entrar en lo industrial. En lo industrial entra la ley general de los gases. ¿Y qué lo diferencia en la naturaleza? Que nosotros podemos modificar a voluntad la temperatura, el volumen y hasta la presión, porque está ahí, ¿no? Entonces nace esta ley general, ¿no? Que está, que fue nacida también de otras tres leyes que vamos a analizar. Pero continuando, el, la P, que aquí está, que significa presión, el volumen, la T, la temperatura, nos muestra el gas o el aire que usamos en la neumática en dos pasos, ¿no? O en dos procesos, ¿no? El paso uno, donde se encontraba, o el modo uno, o sea, su inicio, cómo inició y cómo terminó. ¿Y qué nos da a entender esto? Que si tenemos la presión, la temperatura, se puede modificar el volumen. Si tenemos la presión y el volumen, se puede modificar la temperatura. Si tenemos la temperatura y el volumen, se puede modificar la presión. Ya, ya. Entonces, para ser más entendible, vamos a analizar ley por ley o la nacida de las tres, ¿no? Comenzamos con la ley de Boole-Marriott, que se aplica en procesos isotérmicos o, o temperatura constante. Como se muestra en la imagen, en la segunda imagen, acá de la primera imagen, la parte B, que la presión es mucha, o sea, hay bastante presión, entonces el volumen se comprimió. Esa es la ley. Y es contrario en el segundo caso, ¿no? Donde la presión es poca, pero el volumen es mucho. ¿Qué podemos deducir de esto? Que la presión y el volumen es inverso, o sea, es inversamente proporcional. Y esa es la ley en sí, la ley de Charles. La ley de Charles nace o se aplica en procesos isobáricos o en presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión no se va a mover, ¿no? Como vemos en el ejemplo, en la imagen, en esta imagen se nota que la presión no se mueve, es inmóvil. Entonces podemos dar a conocer o podemos sobreentender que la temperatura, si aumenta la temperatura, se aumenta, el volumen aumenta, se expande el volumen.
pero si la temperatura disminuye, el volumen igual tiende a disminuir. Entonces podemos deducir que son, en este caso, al contrario del anterior, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. La ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac se aplica en procesos isocóricos o en volumen constante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, que nos quiere decir esto que, como se muestra en la imagen, lo único que no se puede manejar, o sea, no se puede cambiar acá es el volumen. Entonces, el volumen es fijo. Si aumentamos la presión, mucha presión, la temperatura aumenta, como se muestra, ¿no? Y es contrario, ¿no? Si la presión disminuye o es nula, la temperatura también lo hace, disminuye. Entonces, podemos decir que en este caso, que la presión y la temperatura es directamente proporcional.